estamos muy contentos de que nos sintonicen y que nos sigan en nuestras redes sociales. El programa de hoy me da mucha curiosidad, por eso hemos invitado a un experto. Hablaremos sobre los cómics. Damos la bienvenida a Pepe Macías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme a hablar de esto que sí me gusta mucho, que son los cómics. Pero antes de empezar con el programa, voy a presentar a los niños que me acompañan en la conducción del día de hoy. Ellos son Ociel Talamantes y Luis Carlos. Hola. Hola Andrea, muchas gracias por invitarme. Un gusto volver a estar en Chin Champú. Hola Andrea, gracias por invitarme. Entrando al tema, ¿nos podrías explicar, pues para empezar, qué son los cómics? Sí, mira, los cómics son revistas que tienen la característica de que nos cuentan una historia mediante textos, que son los diálogos que dicen los personajes y las narraciones pequeñas que pueden ir ahí, y dibujos, donde se puede ver a los personajes que están llevando la historia, los protagonistas de la historia que nos están contando. Eso es de lo que tratan los cómics, es una historia contada a partir de dibujos y de textos. ¿Y desde cuándo existen? Fíjate que existen desde hace muchísimo tiempo. Se podría decir que esta técnica, por llamarlo de alguna manera, de narrar una historia a través de dibujos o de imágenes y texto, es algo que se puede encontrar hasta en las pirámides de Egipto. Los egipcios hacían eso, narraban las historias así. Y si tú te fijas, si vemos los libros donde se pueden ver esas ilustraciones que hay dentro de las pirámides, nos podemos dar cuenta que nos están narrando una historia y lo están haciendo mediante dibujos y mediante textos que no le entendemos, ¿verdad? Pero ahí están las palabras explicando la historia. Ese sería un antecedente. Luego, hacia finales del siglo XIX, empiezan a surgir algunos ejemplos de historietas o de dibujos publicados en los periódicos. Y es a principios del siglo XX, por ahí de 1910 y 1920, entre esa década, es que empiezan a surgir ya los cómics así como los conocemos, así como son en la actualidad, en papel y en formato así de revista. He escuchado que hay coleccionistas, ¿es cierto? Sí, hay coleccionistas de cómics, como hay coleccionistas de discos, como hay coleccionistas de libros, como hay coleccionistas de todo lo que se puedan imaginar. Hay coleccionistas de cómics y en muchas ocasiones los coleccionistas son gente que se especializa en eso, pero además lleva a tal grado su afición y su colección que puedes encontrarte con gente que tiene en su poder, dentro de su colección, ejemplares que son valiosísimos y que son verdaderas fortunas los que llegan a gastar para conseguir un ejemplar. ¿Y cómo consigues los cómics? Mira, nosotros así que no somos coleccionistas tan metidos en esto, podemos ir a una tienda y comprarlos. Se pueden comprar hasta en las tiendas de autoservicio, en algunos lugares especializados donde venden cómics. Luego están también sitios, las tiendas de cómics propiamente, donde pues, lo que te encuentras es que venden cómics junto con otros artículos relacionados. Y luego están las casas de subastas, ya cuando hablamos de los coleccionistas que gastan fortunas inmensas por comprar algún ejemplar. Están las casas de subastas, esas que luego también venden obras de arte y venden otras cosas. Pero nosotros podemos ir fácilmente a una tienda de cómics. Aquí en nuestra ciudad hay un par de ellas, tiendas especializadas. Y en las tiendas de autoservicio, ahí cuando van a hacer el mandado junto con tus papás, ahí te puedes encontrar un área donde junto con las revistas, ahí también hay cómics. ¿Y siempre son de superhéroes? No, hay de todo, hay temáticas muy diferentes. Quizás lo más conocido son los superhéroes, porque es lo que está de moda, pero hay cómics que hablan sobre personajes de la historia, hay cómics que hablan sobre deportistas, hay cómics que hablan sobre algún pasaje de la literatura o de la historia nuevamente. Hay cómics para todo, hay cómics para niñas, hay cómics para niños, hay cómics para personas mayores. Luego esto pasa también que antes se creía que los cómics eran solamente una lectura para niños, pero no, incluso los cómics que antes se creían que eran para niños no eran tanto, eran más bien para adultos, pero los niños los compraban porque siempre ha llamado mucho la atención ver los dibujos. Pero nos podemos encontrar cómics de todo tipo, de todas las temáticas. Yo, por ejemplo, en mi colección tengo cómics de biografías de personajes de la historia, tengo cómics
que hablan sobre personajes. Incluso hay un cómic, ahora que pasó la Semana Santa, yo no soy una persona muy religiosa, pero como coleccionista que soy, me llama la atención el que existan cómics, por ejemplo, basados en personajes de la Biblia, en figuras como Jesucristo. Entonces te puedes encontrar de todo tipo de temáticas. ¿Y desde hace cuánto te gustan los cómics? Uy, pues prácticamente desde que empecé a tener una idea de que se podía leer algo. Cuando yo entré al kinder, yo ya sabía leer, y esto gracias a que tuve la curiosidad de empezar a hojear algunos cómics que tenían mis hermanos, y prácticamente solito empecé a leer, empecé a utilizar los cómics como una forma de aprender a leer. Y ya cuando entré al kinder yo ya sabía leer gracias a los cómics. Entonces prácticamente desde que era un pequeñito y antes de entrar a cualquier escuela, yo ya era seguidor de los cómics. ¿Y cuál fue tu primer cómic? Híjole, muy apenas me acuerdo, pero sí lo recuerdo. Era un cómic del Pato Lucas. El Pato Lucas, este personaje que sale junto con Porky, sí, con el Conejo Bugs. Bueno, un cómic que estaba en mi casa, yo me imagino que debe haber sido de alguno de mis hermanos mayores, porque fue el primero que yo vi ahí en mi casa, y fue el primer cómic que vi y que me llamó la atención y que empecé a hojear. Luego, pues preguntándole a mis hermanos qué era y de qué se trataba, me fueron explicando y ya entendí, y ese fue mi primer cómic. Obviamente pues ya no existe, ¿verdad? Pero sí lo recuerdo, muy apenas, pero sí lo recuerdo que era un cómic del Pato Lucas. ¿Y cuál se puede decir que es el chiste de leer cómics? Digo, o en plan. Sí, claro, mira, el leer cómics es una afición como puede existir cualquier otra afición. Hay gente, por ejemplo, a la que le gusta un cantante o un grupo musical y que se vuelven así muy seguidores de ese grupo musical. Por ejemplo, está en el tema de los deportes. Hay quienes dicen, yo le voy a este equipo, y es una pasión que se siente irle a un equipo. ¿Por qué? Porque te identificas con el equipo, te identificas con los jugadores, con lo que hacen. O hay gente que se apasiona mucho y dice, a mí me gustan los autos. Y tienen su carro así que no quieren que le caiga ni una motita ahí de polvo, porque es su carro al que le tiene mucho cariño, mucha afición. Bueno, igual sucede con la afición a los cómics. Cuando encuentras, por ejemplo en mi caso, yo tengo que decirlo, a mí me apasionaron los cómics desde la primera vez que los vi, precisamente por eso. Yo además dibujo, entonces el yo poder encontrar en un papel una serie de dibujos que también podía copiar y que me inspiraban a hacer otros dibujos, y tener ahí palabras que yo podía leer y que me inspiraban a leer otras cosas, pues es algo que me atrajo mucho y me apasionó. Luego, conforme fui creciendo, fui descubriendo otras cosas y encontré en los cómics, como igual encontré en los libros y como igual encontré en muchas otras cosas. El cine también es algo que me gusta mucho, y así como encontré en el cine, encontré en los cómics una forma de comunicar, una forma de tener acceso a historias. A veces nos gusta una película porque la historia nos transporta a otro mundo y nos transporta a vivir aventuras que pues en la vida real no vamos a tener, pero podemos soñar mediante el cine, mediante los libros y también mediante los cómics. Así que, ¿por qué me gustan? Pues por eso, porque nos permite eso, echar a volar la imaginación, aprender, porque también se aprende, y como en mi caso, nos permite desarrollar también la creatividad. ¿Y qué opinas de las caricaturas de ahora? Las caricaturas de ahora me gustan. Tengo que admitir que me gustaban más las de mi época, ¿verdad? Pero me gustan las de ahora. Creo que los estilos son diferentes. Ustedes, los chavos, tienen una dinámica de vida muy diferente de la que teníamos nosotros. Pero tenemos algo en común. ¿Qué es eso? Que nos gustan las caricaturas. Que en su momento vimos caricaturas y que ustedes ahora están viendo caricaturas, y que seguramente cuando ustedes sean grandes y vean las caricaturas que ven sus hijos, van a decir, ay no, ¿qué estás viendo? Pero así pasa, es parte de ese mismo crecimiento. Me gusta porque se abordan ahora muchas más historias. Antes era como más común encontrarte ciertas historias y de ahí no salían, y ahora hay de todo un poquito. Hay historias que pueden incluso parecernos un poquito más rebuscadas y más
de que si no le entiendes bien porque te distrajiste ahí comiéndote una papita, ya le perdiste el hilo a la historia. Pero hay de todo y es parte de ese crecimiento. ¿Y cuál es tu personaje favorito y por qué? Uy, tengo muchos, fíjate. Si nos vamos a superhéroes, mis personajes favoritos son Superman, el Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos. Batman también, aunque traigo a Batman aquí, pero no tanto. Sí, sí me gusta. En cuanto a otros tipos de personajes que aparecen en cómics, que aparecen en la literatura, que han aparecido en el cine, en series de televisión, mi favorito por encima de todos es Robin Hood. Es el personaje que siempre me ha gustado mucho. Encima de los superhéroes, pero bueno, también los superhéroes tienen su lugarcito en mi corazón. Sabemos que harás un evento la próxima semana, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrás decir de qué trata? Sí, claro que sí. Mira, es el Festival Akatsuki. Es lo que conocemos como una convención de cómics, aunque no solamente hay cómics, hay de todo un poquito. Hay videojuegos, hay anime, hay proyección de películas y también anime, ¿verdad? Que es estas series de dibujos animados japoneses. Y el Festival Akatsuki pues busca juntar todo esto en un solo evento. Y ahí nos vamos a poder encontrar con otros chavos igual que nosotros, otras personas igual que nosotros, bueno, hasta abuelitos van, También déjame decirte que hay abuelitos que nos acompañan junto con su familia y solos. ¿Por qué? Pues porque desde hace muchos años existe esto y también existe gente que le gusta. Entonces es un espacio en el que podemos juntarnos todos y podemos coincidir ahí con chicos, con grandes, con gente que también le gustan las mismas cosas que nosotros. Podemos ver gente disfrazada de sus personajes favoritos, podemos tomarnos las fotos ahí con ellos, participar en los torneos de videojuegos y un espacio para divertirnos. Eso es el Festival Akatsuki, que va a ser los días 19 y 20 de mayo aquí en el Teatro Juárez de Ciudad Victoria. En el teatro. Tenemos una invitada muy especial en esta ocasión, que es la actriz de doblaje Patricia Acevedo. Ella hace la voz de personajes muy conocidos en los dibujos animados. Ella hace la voz de Sailor Moon, en la serie de Sailor Moon, y hace la voz de Lisa Simpson en Los Simpson. Hace otros personajes también, muchos otros personajes más. Milk, que sale en Dragon Ball. Hace, no me acuerdo cómo se llama, Charlene, el personaje que sale en los dinosaurios, la hermana del bebé consentido, del nene consentido. Bueno, ella también lo hace su voz. Y así muchos otros personajes, y ella será nuestra invitada especial. Así que están invitados. Ahora pasemos a otra etapa que tienes, la de monero. ¿Así se dice? Sí, así se dice. Quizás un término más serio, digamos, es caricaturista. Pero los caricaturistas nos gusta llamarnos moneros. ¿Por qué hacemos monos? Porque dibujamos caricaturas. Y eso es algo que, como les decía yo hace rato, el gusto por los cómics, el gusto por ver esos dibujos me llevó también a copiar, empezar copiando dibujos y luego poco a poco ir dibujando las cosas que yo quería dibujar, ya no lo que aparecía en la revista, sino lo que yo quería dibujar. Y luego, ya de grande, pues conjuntar esta afición por dibujar con una actividad que es la de monero, donde lo que hacemos es que dibujamos a personajes de la vida pública, políticos, deportistas, artistas, y hacemos un poquito de crítica a lo que hacen cuando es criticable lo que hacen, y nos reímos un poquito de eso para hacer conciencia en la gente. ¿Y desde cuándo lo haces y por qué? Uy, pues lo hago desde hace mucho. Me encuentro luego a mis compañeros que tuve en la secundaria y me dicen, ay Pepe, yo me acuerdo cuando dibujabas al profe de español y hacías la caricatura del profe de español, y luego todos nos reíamos un poquito. No lo hacía obviamente con el afán de burlarnos, sino simplemente de que si el profe tenía una característica así que lo distinguía muy bien, pues y que nos hacía reír además, bueno, pues aprovechar eso para reírnos todos. La caricatura siempre tiene que ver mucho con el humor. Y ya de manera, digamos, lo profesional, tengo más de 20 años haciéndolo, muchos más de 20 años haciéndolo, y empecé por invitación de un amigo que su hermano era periodista, y en una ocasión me invitó y me dijo, ¿por qué no vienes acá con mi hermano y hacen las caricaturas, pero acá en el periódico? Y bueno, pues así fue como empecé. ¿Y has tomado cursos para dibujar? Sí, no he estudiado dibujo, pero he tomado algunos cursos que me han permitido pulir un poquito lo que yo fui desarrollando poco a poco desde niño. He tomado algunos cursos también.
así como lo hacen los maestros o los médicos o los ingenieros que toman algunos cursos para especializarse en lo que hacen, yo he tomado algunos cursos que tienen que ver propiamente con la labor de caricaturista. He tomado algunos cursos que tienen que ver con el manejo del humor para hacer el trabajo y eso es en lo que he buscado especializarme. ¿Y eres de esos que dibujan en todos lados? De que ve una servilleta y agarra y dibuja una pared o algo así. Sí, por todos lados me ven dibujando. Y luego a veces, cuando menos se lo espera alguien, estamos platicando y estoy dibujando. Y no es que no le ponga atención a lo que me dicen, pero es mi forma de concentrarme, luego a veces concentrarme en lo que me están diciendo y me pongo a dibujar. Porque bueno, tengo así como que el cerebro un poco raro y que necesita estar haciendo monitos para pensar otras cosas. ¿Y cómo sacas los temas que dibujas? Pues de lo que va sucediendo. Fíjate, los moneros somos un poco como los periodistas, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en la sociedad y tenemos que estar al tanto de las noticias, de lo que está ocurriendo en la vida pública de las personas. Por ejemplo, ahora que va a haber elecciones, ¿verdad? Que vamos a elegir al presidente. Bueno, pues estar al tanto de cómo va esta carrera por la presidencia. Y entonces de ahí salen los temas para hacer caricaturas. Que uno de los candidatos dijo alguna cosa y que esa cosa fue un disparate o que hizo reír a todo el mundo. Esa es algo que se puede usar para hacer la caricatura. Y principalmente pues es eso, ir conociendo lo que va sucediendo día a día. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Esto fue Chin Champú, los niños preguntan. Y recuerden nuestro horario, todos los jueves a las 6 de la tarde solo por Radio Mariana Zapata. En los controles técnicos estuvo Edward Pérez. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Chin Champú, los niños preguntan. Y en Instagram como @ChinChampúLNP. Estuvimos conduciendo Andrés Zapata, Luis Carlos y su servidor Ociel Talamantes. Y no se pierdan la siguiente. Chin Champú, los niños preguntan. Yo soy Andrea Zapata y los espero hasta la próxima.